están? ¿Cómo nos fue con la lectura? ¿Dónde está el vaso allá? ¿Quieres que me pague? Pues para el día de ahora quisimos hacer algo un poquito diferente. Tenemos 3 capítulos que comentar. Bueno, uno un poquito más extenso que los otros 2. Sobre todo el último era muy breve, ¿no? El epílogo. Pues la idea un poco era que no comenzáramos nosotros, sino ustedes. Y la manera de hacerlo es tratando de resumir cada uno de estos capítulos en al menos un argumento, una tesis que se esté defendiendo de manera principal o con una centralidad un poco más sobresaliente respecto a otros comentarios que tal vez se hacen en el propio capítulo, ¿sí? Tal vez algo que esté como hilando al resto de los argumentos, de los ejemplos y demás. Pues para eso pues nos detendremos algunos minutos, no mucho, o sea, como quizá unos 20 minutos, o ya vemos si necesitan un poco más de tiempo después. Y pues trataremos de colectivamente ir armando pues las ideas que Zizek como coloca en este cierre del libro. ¿Va? Sale, vale. ¿Cómo ven? ¿Necesitamos más tiempo? ¿No? Bueno, pues igual comenzamos. Pues bueno, son 3 capítulos, ¿no? El 4 es del Homo Soccer al Homo Sacer. El 6, saltándonos el 5, conclusión, el aroma del amor, y el epílogo a esta edición, el Waterloo liberal, o por fin buenas noticias desde Washington. Pues vamos por el primero, que creo que es el más difícil, como para tratar de sintetizar en un argumento, ¿no? Creo que es el más difícil porque, por ejemplo, bueno, yo no leí lo de Homo Sacer, o sea, entiendo más o menos el concepto de Homo Sacer, que es como crucial, Ajá. pero no me queda tampoco muy claro, o sea, en sí a lo que se refiere, y tampoco me queda muy claro como la biopolítica, ¿no? O sea, que es como algo súper hablado, pero... Ajá, ok. Bueno, sí, los anoto igual, tratamos de... Mira, lo que voy a hacer es anotar como los conceptos que salieron en la lectura y que tal vez no supieron exactamente de qué manera como tratarlos, pero acá voy a anotar como lo que creen que sí puede como argumentar que entendieron. Entonces era biopolítica. El Homo Sacer era la pronunciación, ¿verdad? Pues le dicen Sacher o Sacher. Ok. ¿Y qué anotaron que podía resumir el capítulo? En este capítulo 4. Este es el epílogo, ¿verdad? Yo soy alumna. ¿Nada? Yo noté algo pero bien básico, ¿no? A ver. Como que es la primera, nadie se atreve. Puse que la lógica de la destrucción por odio al otro presenta la paradoja del exceso. Puse 2 ejemplos, ¿no? Que sí, uno, cuando un talibán puede ser estadounidense, y hay una cita, ¿no? Y cuando uno nunca puede estar seguro de si lanzarán bombas o paquetes de alimentos. O sea, como la lógica de o sea, del odio por, ¿no? O sea, la guerra del odio para el otro. Ajá. O sea, está como basada o tiene una línea que pues es esta lógica del exceso, ¿no? Que tiene que ver pues con eso del biopoder también. Ok. Yo puse algo muy similar, de hecho. Ajá. Me recordó mucho estos escritos políticos que tiene Bertrand Russell, donde hace son unos juegos como retóricos morales, donde dice como de, no, pues tenemos armas para llevar paz, ¿no? Entonces sentí que esta lógica a la que ella se refiere es exactamente eso. O sea, es este juego bélico moral que solo se basa en un juego de poder y rompe la intersubjetividad. Ok, y entonces sería, digamos, como la
que la situación contemporánea se caracteriza por confundir como la ayuda de la guerra, algo así, como Pues, no saber distinguir una de eso se la otra. menciona creo que en el capítulo 6, cuando menciona que los estadounidenses no entienden porque ellos no los entienden, de si nosotros estamos llevando a la guerra para brindarle la paz, todo eso se relaciona también. Se vuelve a mencionar acá, ¿no? Sí. Yo más que como elaborar algo, escogí algo que ya viene ahí, porque se habla del Homo sacer como, y un ejemplo es los sans papiers, ¿no? de Francia, que son así como las víctimas del sistema, pero a la vez, y tienen relación con eso, ¿no? Las víctimas de la ayuda humanitaria también. Entonces, todos, como ponerlo dentro de un marco legal, lo que escogí, el enunciado que escogí fue los males sociales, los agrupamos dentro del concepto legal, es decir, le agregué yo, terror. Estamos como legalizando el terror, algo así. Ok, bueno, entonces como que de aquí se desprenden varios puntos, ¿no? La ayuda que se hace pasar por guerra o viceversa hace que los sin papeles, que los desprotegidos por el sistema, etcétera, los excluidos o el Homo sacer que Agamben conceptualiza de esta manera, o los musulmanes, ¿no? Que va a decir más adelante, a propósito del Holocausto. Se producen ahí como en ese sistema de guerra que se pasa por ayuda y demás, y además son los objetos que sostienen como ese sistema, ¿no? Sí, y se legaliza la guerra, ¿no? Así como que dicen que al final uno de los intentos es como de iniciar el discurso de legalizar la tortura, ¿no? O sea, como que todas estas maneras de aproximar a las víctimas, pero ya legalizado, ¿no? Con esto. Sí, y en esa legalización que entramos como en este mismo ciclo, ¿no? Produces como los Homo sapiens y después los buscas ayudar, ¿no? Sí. Ok, ¿qué otra idea tuvieron ahí como anotar? Pues eso también se puede relacionar con lo que menciona más adelante, ¿no? Que pone el ejemplo de los judíos, que ellos también eran un claro ejemplo de eso, que son humanos y aunque eran humanos, eran excluidos de esa comunidad humana, ¿no? Ajá, como que retoma esto del Homo sacer para el Holocausto, ¿no? Creo que es en el 6 ya Sí. habla de eso. Hasta se mete como en un debate respecto a si el Holocausto es la mejor manera de nombrarlo, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso. El Holocausto como el que, a ver cómo lo podrías resumir lo que dijiste, como donde se produce como el ser humano que se excluye como humano, al excluido. Exclusión humana, comunidad humana. Yo creo que a lo mejor lo podemos resumir como lo menciona a propósito del vocabulario de Agamben, el sujeto desubjetivizado, ¿no? Como que lo reconoces como sujeto, pero de alguna manera como que le arrancaste su subjetividad, ¿no? ¿Qué otra cosa notaron acá en el 6? Como ven aquí, de aquí se va a desprender como muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar de eso, el Homo sacer. ¿En el 6 se notaron algo más? ¿Qué tanto leyeron? No llegué a ¿No llegaste ahí? Bueno, del 6 como que rescato cierta inevitabilidad en la desubjetivación del sujeto, ¿no? Habla de lo inevitable, de lo necesario, lo contingente, todo eso. Sí, pues ¿cómo lo llaman los 4 modos? operadores modales en los que opera el eje. Entonces lo ponemos aquí, los 4 operadores. 4 categorías modales. Categorías. Sí, categorías. La de posibilidad, contingencia. Eso es lo que dicen en la entrevista, ¿no? Donde está ahí en la oficina, en el escritorio. Lo de los conocidos, desconocidos y los desconocidos, conocidos. Lo de que sabemos que no sabemos y Del Donald Rumsfeld, ¿no? Pero ¿lo menciona en el capítulo? No, lo estaba comentando con la entrevista. ¿Te acuerdas que están en el escritorio?
Ajá. dando esta discurso. Que nos mandaste. ¿Qué entrevista? No, era más bien como... ¿Al documental de DJ? Ajá, sí. Ya. Pero ¿cómo lo conectas con esto? No, creo que no tenía que Sí, ver no, tanto, no sé. nada más porque no encuentro. Sí. Igual eso lo va a jalar, yo creo, cuando se clava más en la discusión sobre la guerra de Irak, como es una de las consecuencias de esta guerra contra el terrorismo. Pues que como ven, si alcanzaron a terminar en la última página, es justo lo último que menciona, ¿no? Irak digamos, las contradicciones de haber invadido al régimen de Saddam Hussein bajo las propias lógicas bélicas de Estados Unidos. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Pero sí, lo de Donald Rumsfeld lo habla a propósito de eso, como de los argumentos medio contradictorios, ¿no? del aparato militar norteamericano para justificar su intervención en Irak. Pero bueno, acá es cuando habla del holocausto desde la perspectiva de Agamben, habla de estos como dos operadores dos modos de subjetivación y dos de desubjetivación. Vamos a hablar de cómo se produce como el Homo Sacer cuando se eligen como los dos modos de desubjetivación y demás. Ok, ¿alguna otra cosa que anotaron aquí? ¿No? Epílogo, ¿alguien llegó? Está muy cortito, pero ¿qué podemos como extraer ahí? Pues habla de las elecciones, ¿no? Las de Bush y las de John Kerry, y cómo Europa no podía creer que haya ganado Bush después de tanta crítica, y que si hubiera ganado Kerry, que Bush hubiera tenido que como reconocer todo lo que hubiera hecho, ¿no? Por el cambio de, no me acuerdo cómo lo decía, pero administración tal vez, como que iba a cambiar toda la ideología, algo así. Porque tenía que haber un reconocimiento, porque si Bush seguía en el poder, o sea que iba a haber como más guerras, pues todo lo que había hecho los primeros 4 años. Sí, la cuestión de la democracia que está implícita, ¿no? Como, bueno, ¿qué sistema político queremos si el que tenemos, ¿no? Así podría decir como un gringo, si el que tenemos pone a Bush 2 veces, ¿no? ¿Cuál es como la implicación de haber tenido como esta doble derrota, ¿no? Como esta explicación que hace de la repetición como algo que revela como una necesidad histórica, ¿no? La cuestión de la democracia, entonces, ahí. Algo que a mí también me llamó la atención en este punto de la democracia es cuando ya menciona de que se va como a ejercer ese acto de la democracia ya que el presidente ya está en el poder, ¿no? Algo así menciona. Ajá. Sí, habla... No como en el proceso, sino ya en el punto como final. Sí. Es que ahí para hablar un poco más de eso necesitamos hablar de qué es el acto, ¿sí sabes? Sí, creo que es otro Eso concepto. es en el 6. Ajá, que se desprende de acá, del 6, pero lo retoma acá, ¿no? En el epílogo. Pues creo que también puede ser importante para ordenar un poco. Bueno, ese es mi opinión. Ahorita vamos a hablar de eso. En el epílogo pues, retoma lo del 9/11 y lo sitúa como un acontecimiento revelador como de las falsas promesas, ¿no? Que estaban diciendo, sobre todo con Bush, ¿no? De que es como eso de que con lo que acaban, que mañana el futuro será mejor, pero ya con eso se revela que, o sea, se le quita la confianza al poder hegemónico de alguna manera. A ver, entonces como el 9/11 que revela ¿qué? ¿Cómo? Como que revela como la derrota a la democracia o algo así. algo así. ¿De qué manera se O sea, lo vi así como... Se supone que como que durante Bush como que estaban prometiendo como... No sé si lo entendí bien, porque lo que dice Fukuyama, que es como el fin de la historia, de alguna manera. Ya, ok, sí, que habla de como del 9/11 que termina las 90s felices, ¿no? Los happy nights. Sí, como que eran los felices, pero ahí se expone que no lo eran. Happy. Sí, pues sí comprenden el concepto del fin de la historia, ¿lo habían escuchado? ¿No? Yo no. El fin de la historia de Fukuyama, ¿no?
lo mencionan mucho, creo que desde el 4 habla de esto, ¿no? De Fukuyama y de Huntington, ¿no? Como los contraponen. No sé si quieren como intervenir ahí. El fin de la historia es un texto que se hizo famoso a finales de los 80, inicios de los 90, en una revista que se llama Newsweek. Si la ubiquen, es como para asuntos, asuntos internacionales, cuestiones de diplomacia y política exterior. Entonces, el texto, digamos que de algún modo estaba celebrando la caída del muro de Berlín y la, digamos que progresiva disolución de la Unión Soviética, como el cumplimiento de su mala lectura de Hegel, según la cual cuando esto ocurriera, pues como ya no iba a haber una contradicción, es decir, ya no iba a haber en este caso pues una fuerza que estuviese oponiéndose al liberalismo democrático encarnado en la potencia de Estados Unidos. Entonces ya digamos que la historia habría llegado a su fin, pues porque según la lectura que él tenía de Hegel, obviamente por conducto de Kolleve, que fue un filósofo y diplomático ruso muy influyente durante los 60s y 70s, básicamente gran parte de los, digamos que académicos franceses que tuvieron o estuvieron en contacto con el pensamiento de Hegel, digamos que fue a través de sus seminarios, incluyendo a Lacan, por ejemplo. Entonces, esas tesis que él planteaba en esa tesis que cuando esto ocurriera, pues el motor que daba o que impulsaba pues el movimiento de la historia, es decir, la negatividad o la contradicción, en cuanto esta desapareciera, se iba a llegar como a un estado en el cual, digamos que todas las contradicciones ya hubiesen sido superadas y realmente iba como a advenir la libertad para todos por igual, como universalizada. Obviamente vista desde la óptica del capital, esta libertad era entendida en términos de consumo, ¿no? O sea, tú puedes disfrutar de los productos que distribuye la industria cultural en Norteamérica, estando en Rusia. No sé si recuerden, justo cuando se cayó la Unión Soviética, en Moscú hicieron un festival así enorme, que tocó Metallica, Pantera, ¿cómo se llaman? The Black Crowes y los Guns N' Roses. Está enorme, o sea, y la cantidad de personas que asistieron al evento, o sea, te habla no sé, de la magnitud bueno, igual yo le estoy agregando, ¿no? Como la magnitud de la represión que había en Rusia en aquel entonces, o sea, cuando se levanta el telón de acero, o sea, quedan totalmente expuestos a todo lo que se estaba produciendo en Estados Unidos, Burger King, Back to the Future, Metallica, y pues obviamente lo reciben con júbilo, ¿no? Entonces, bueno, la tesis, así como en pocas palabras, la tesis del fin de la historia es a lo que va, ¿no? Como a celebrar ese estadio que en el término, bueno, como en la terminología de Badiou correspondería como al siglo a la parte del siglo en la que nos encontramos, o a la conceptualización del siglo que nos encontramos, como el triunfo definitivo del mercado liberal, de la democracia parlamentaria. Entonces aquí digamos que de algún modo está, pues claro, Zizek siempre va a tomar un montón de distancia con Fukuyama. Realmente los como hegelianos serios no le atribuyen mucha importancia a ese texto. Y después, no sé si sepan, el artículo originalmente se llamaba así, pero después, ya cuando lo publicó como en forma de libro, es El fin de la historia y los últimos hombres. Por eso no sé si notaron que insiste mucho en hablar o en aludir la cuestión de la, como le llama, la posición postmetafísica o posición supervivencialista postmetafísica de los últimos hombres, aquellos que ya han renunciado por completo a las grandes causas ideológicas y más bien se contentan con estar reinventando continuamente su subjetividad a través de, digamos que las distintas opciones o ofertas que les proporciona la industria cultural, como dice, desde el bodybuilding, o sea, el fisicoculturismo, el jogging, todos los cursitos de iluminación espiritual, de cómo reinventarte a ti mismo, ¿no? Que por cierto voy a decir son malas reapropiaciones del zen, ¿no? Del budismo zen. Entonces, tiene ahí es como la diferencia entre cuando escribió el artículo y lo publicó en Newsweek a cuando ya lo hace formato de libro, ¿no? Y es una clara alusión también a Nietzsche. En Así hablaba Zaratustra tiene una cita a Nietzsche en la cual habla de cómo ya, o sea, cuando los últimos hombres han renunciado por completo como a participar de estas causas realmente trascendentes, causas por las cuales vale la pena vivir,
se conforman con administrar como sus pequeños placeres, pues para pasar el día, para no estar tan mal. Sí, para sobrevivir, ¿no? Que ya es como, no sé, es más como le dicen, una sombra y vida arrastrándose de forma anémica, ya sin ningún anhelo, ¿no? Como por intentar realmente cambiar la realidad social, sino más bien replegándote por completo a la posibilidad de intervenir como sobre el cuerpo y el tipo de consumos que te podrías dotar. Pero a veces como, igual ahorita lo vamos trabajando más en Pues, conjunto. yo creo que de una manera sencilla el fin de la historia es prácticamente la no aparición de ningún proyecto emancipatorio real y el triunfo del capitalismo global, y finalmente como la celebración de la posmodernidad, que lo vinculan precisamente con ese acontecimiento. Sí, que esta democracia liberal dentro del capitalismo es como la última, la mejor de las fórmulas posibles. El mejor de los mundos posibles, ¿no? Lo único que queda es como que poco a poco vayan como dándose cuenta los que no han llegado ahí, ¿no? Entonces esa idea lo resumen en la frase El fin de la historia. Es decir, ya no vamos a avanzar más de lo que estamos. Esta es como el punto culminante. Exactamente. El fin de la historia es el fin de los metarrelatos. Sí, se vincula con las tesis de Lyotard precisamente en la condición posmoderna, que del 79, ¿no? 1979, que es anular la condición de posibilidad de crear conocimiento en términos modernos. Ya todo es reciclaje, ya no se pueden construir grandes relatos como en el siglo XIX, ya no se puede crear ningún gran sistema, sino que ya todo es puro exceso de información y de hibridación. Y es como toda la sintomatología precisamente de esa misma época, como de ese tiempo fue que se puso de moda ese discurso, ¿verdad? Sí, pues es que lo resume creo que bastante bien esta otra frase de los happy 90s, ¿no? O sea, como vienen este tipo de declaraciones después de la caída del muro de Berlín, la desarticulación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y queda como la impresión de que pues así como estamos es como la mejor etapa de nuestra existencia y será la mejor etapa para siempre, ¿no? Es como que el mejor de los estados posibles. Sí, exactamente, como si se tratara nada más de una cuestión de ir perfeccionando como los métodos e intentar digamos que extender los beneficios a la mayor cantidad posible de personas, ¿no? De estados y demás. Pero, y el 9-11, con lo que intentaba decir, es que contrapone explícitamente esa noción. Porque justamente como que deja en claro que no hay como una felicidad eterna que va a ir cayendo como poco a poco, como no sé, como cascada al resto de los países, ¿no? Y ahí es donde entra este otro texto que contrapone y de alguna manera sintetiza como provocadoramente Zizek, de Samuel Huntington, ¿no? Que es otro autor pesado, como bestseller de como de las ciencias políticas o lo que sea, que comenta que más bien el estado político, el ambiente político al final del siglo es el del choque de las civilizaciones, donde hay como dos culturas, la occidental, como la fundamentalista islámica por otro lado, una democrática cristiana y demás, moderna, y la otra como premoderna, fundamentalista y demás. Entonces, y como que va a estar siempre como resurgiendo esa tensión étnica, religiosa, y que de alguna manera fue un discurso que sí, pues era como la explicación así inmediata para hablar del 9-11, ¿no? ¿Cómo darle explicación, un sentido a esto? Pues es que hay un choque de civilizaciones, tenemos que resolver esas diferencias étnicas, que parecería contradecir al de Fukuyama, pero Zizek hace una vuelta ahí de tuerca. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? O sea, porque es fin de la historia, es el mejor de los mundos posibles, y por el otro lado choque de civilizaciones, siempre estamos enfrentándonos como al otro, como radicalmente otro, una alteridad muy como tan pesada que no puede haber como síntesis, y por lo tanto como no compartimos el mismo mundo, ¿no? ¿Cómo lo resuelve Zizek? ¿Se acuerdan de ese punto? ¿Se decide por uno? ¿Qué hace? ¿No? Es que es el capítulo que es 6. Es que viene en el 5. Ok. Es que viene en el 5, es el que no se le va. Sí, bueno, si quieres se los leo. Es un parrafito.
creo que ya para cerrar esta parte y pues irnos acá al 4, que es el que nos toca. Dice, en la Special Davos Edition del Newsweek, ¿Qué página es? 105. Dice diciembre 2001, febrero 2002, se publicaron 2 artículos, uno al lado del otro, de 2 autores famosos con visiones opuestas. The Age of Muslim Wars, de Samuel P. Huntington, pues, autor del choque de las civilizaciones, y The Real Enemy, de Francis Fukuyama. Entonces, ¿cómo encajan Francis Fukuyama con su idea pseudo-hegeliana del fin de la historia, y entre paréntesis, la fórmula definitiva para alcanzar el mejor orden social posible se logra con la democracia liberal capitalista? Ahora que ya cabe alcanzar un mayor progreso conceptual, se trata simplemente de superar algunos obstáculos empíricos. Y por el otro lado, Samuel P. Huntington, con su idea de que el choque de civilizaciones será el principal combate político del siglo XXI. Ambos coinciden, o sea, ya viene como la explicación, bueno, ¿cómo juntaban estos dos y son tan diferentes? Ambos coinciden en que el Islam fundamentalista militante constituye la mayor amenaza de hoy en día, de modo que quizá sus visiones no se opongan realmente y obtengamos la verdad al leerlas juntas. El choque de civilizaciones es el fin de la historia. Los conflictos étnico-religiosos pseudonaturalizados, es decir, como que, pues es que nacieron allá y allá casi viene en su sangre conocer de esa manera. Estos conflictos son la forma de lucha que se ajusta al capitalismo global. O sea, como que no está en contra, como ¿se acuerdan Badiou cuando decía la ideología o la propaganda te dice que son 2 mundos diferentes, pero en realidad es un mismo mundo que lucha por las mismas cosas: dinero, poder, petróleo, armas, etc. Si te das cuenta, en el 4 menciona que la crítica al capitalismo es parte del capitalismo. Ajá. Sí, hay un punto, no me acuerdo si era en el 6, que habla de como de Jihad contra McGraw, ¿no? McMoon. Es como otra juego de oposiciones que se parece a este choque de civilizaciones, ¿no? Lo propone es un politólogo, Benjamin Barber se llama. No lo mencionaba por nombre, pero es un artículo que también salió en The Atlantic, una revistilla gringa ahí de temas políticos y demás, y después publicó como libro porque le fue muy bien ese artículo, Jihad versus McGraw, ¿no? Y el argumento es ese, que hay como un país, digo, el mundo está como dividido en 2 ejes, ¿no? El eje del McMundo, que es como el de la democracia capitalista, de los McJobs, ¿no? De estos trabajos genéricos de sueldo mínimo, con libertades modernas, con democracia parlamentaria y demás. Y Jihad, que es la palabra árabe sería, ¿no? Como de la lucha, con connotación de lucha religiosa, ¿no? Es como la reafirmación de la identidad étnica frente a el occidente que vuelve todo genérico y demás, ¿no? Y la conclusión a la que llega Zizek es, pues en el fondo los dos están dentro del capitalismo y podríamos hablar de McJihad, ¿no? O sea, como estos pseudo fundamentalismos que en el fondo son como capitalismos de otra manera, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa que agregar? Pues yo creo que es importante resaltar bien el desplazamiento entre como los protagonistas del mal, como antes era el judío y ahora es el musulmán, cómo se hace ese desplazamiento, cuál es el argumento que utiliza Zizek en base a Agamben para explicar esto. Tal vez podemos como comenzar con la pregunta de ¿qué entendieron que es Homo Sacer? ¿Qué es eso? Porque ahí, respondiendo a eso, creo que queda un poco más claro por qué no le convence como por ejemplo, la comparación. La explicación de lacaniana también del holocausto, que decía allí, en el primer párrafo, y dice, me parece más convincente el argumento de Agamben. Desde el final del primer capítulo, ahí hace alusión a lo del Homo Sacer, cuando hace esta distinción entre el orden legal y el orden de lo ilegal. No sé si alguien recuerda por ahí. De plano, así como que se quedaban en blanco cuando aparecía la palabra. ¿Qué pensaban? Homo Sacer. Pues pienso que es como o sea, bueno, ahí los
somos todos porque todos participamos bajo la lógica de las estrategias y disciplinas de la biopolítica, pero o sea, yo lo entiendo como que son las personas que aparentemente son como frágiles, ¿no? O sea, que son más propensas pero que después él habla como de algo de que pues en realidad todos somos un tipo de homosexual. Ajá, ese va a ser el punto. Creo que de alguna manera, por lo menos yo fue el ejercicio que hicieron, pues lo hicimos también nosotros, ¿no? Entonces, ahorita vemos cómo fue el caso con Carla y con Cristian, pero yo llegué a ese punto, ¿no? Como lo que quiere explicar acá es que la manera en que se puede como articular un discurso desde la izquierda para hablar de qué hacer después del 9/11 es reconocer que todos somos Homo Sacer, al menos potencialmente, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita vamos a entender cuáles son esas implicaciones. ¿Quién más? De los Homo Sacer, yo descarté que era, lo hice así muy directo, ¿no? El Homo Sacer es que a pesar de estar vivo, como de estar presente, no forma parte de la comunidad política, o sea, no tiene esta acción que puede modificar, ¿no? las condiciones. Nada más está ahí y es receptor de ayuda humanitaria, pero siempre está al margen. Eso es. Okay. Sí, es también como un cuerpo no válido, algo así, ¿no? O sea, que no puede ser ni utilizado para el sacrificio, ni puede ser, o sea, no puede ser castigado por la ley porque está como al margen de las dos concepciones del instituto. El ordenamiento. ¿Por qué no podía el Homo Sacer como categoría política ser como objeto de sacrificio? ¿Por qué? Porque no eran dignos de, o sea, ni siquiera tenían esa dignidad, ni siquiera valía la pena sacrificarlos. Es algo que en definitiva carece de todo, no sé qué palabra se puede usar. Valor, o sea, no tiene valor. Que es ahí donde hace la contraposición, ¿no? A la interpretación de Lacan y luego a la interpretación de Agamben, que es lo de, no sabía yo que el término Homo Sacer viene de los romanos. Sí, lo menciona por ahí. Ajá, sí. Bueno, pues no han tenido oportunidad de leer Agamben. ¿Alguien le echó ojo al PDF que no sé? Pues, o sea, es que supongo que comparado con Zizek, pues no ocupa tanto los reflectores mediáticos, pues, pero pues el tipo tiene ya bastante tiempo trabajando. Digamos que la línea de investigación es un poco diferente a la que tiene Zizek, pues, más que nada por el tipo de referentes que utiliza. Pero el Homo Sacer o el Homo Sacer es, digamos, un concepto central de la que podemos llamar su obra, que comenzó a escribirla en 1995, se llama El poder soberano y la nuda vida. Esa es, digamos, que la primera como en la serie. Entonces ahí lo que Agamben está explorando es, digamos, que la forma en cómo se articuló todo el horizonte, digamos que biopolítico, la administración experta, la administración de cada uno de los, digamos que, momentos de la vida política, de la vida íntima, más que nada también la administración directa de los cuerpos, ¿no? La intervención a través de lo que él le va a llamar dispositivos, es un término conceptual que toma directamente de digamos que el repertorio del vocabulario de Foucault. No olvidemos que Agamben, a diferencia de Zizek, que sí toma, creo que bastante distancia, una distancia muy crítica respecto a Foucault, Agamben sí lo incorpora bastante. De hecho, pues él lo que está haciendo es tomar el trabajo o el legado, por llamarlo de alguna manera, de Foucault. El legado tardío, ¿no? Sí, el legado tardío. Un concepto que aparece tarde en su obra de biopolítica. Sí, de hecho sí, porque tiende a no meterse tanto con obras como tempranas, como, no sé, las palabras y las cosas, la arqueología del saber, y así. Más bien trabaja con, como tú dices, el periodo de la obra tardía, cuando Foucault comienza a interesarse acerca de cómo los dispositivos digamos que operan o intervienen en los procesos de subjetivación, pues, que bueno, Agamben tiene una distinción así como bien básica, en donde dice, es que hay seres vivientes
después hay dispositivos. Entonces los seres vivientes están expuestos a que estos dispositivos los intervengan. ¿No te acuerdas que Sí, más o menos. en clase? Ahora, entonces los dispositivos entendidos desde la perspectiva de Agamben tienen o cumplen la función de lo que a lo mejor si hacemos un esfuerzo podríamos conectar con otras variantes teóricas, como por ejemplo los aparatos ideológicos del Estado en Althusser, la teoría de la interpelación ideológica en Althusser, o lo que también se conoce como el gran otro, y la asociación que hay con el orden simbólico en Lacan. Pero en el caso de Agamben, digamos que estos dispositivos lo que tienen, lo que hacen o lo que provocan en los hombres es que los subjetivan. ¿A qué se refiere con subjetivar? Por ejemplo, a mí me gustaba darles ese ejemplo cuando le di clases a ellos en la prepa, de que, imaginen, tú tienes la posición de sujeto como hijo, como hija en tu núcleo familiar. Ahí digamos que estás intervenido y sujeto literalmente a una serie, un conjunto de regulaciones, ¿no? Hay una posición que estás ocupando, por lo tanto hay también una serie de responsabilidades que te son asignadas, ¿no? Tú desempeñas un papel. Saliendo de la familia, por ejemplo, vas a la escuela y ahí también formas parte de un registro, no eres una matrícula, en el trabajo eres una nómina. Entonces, digamos que hay distintos procesos de subjetivación. Vas en un automóvil y también eres un sujeto que tiene que portar, digamos que una credencial, un registro vehicular y demás. Entonces, son todas las instancias pues, que hacen posible que tú, digamos, que vayas incluyendo dentro de esta comunidad. Bueno, eso es como para referirnos a lo que él designa como dispositivos y como procesos de subjetivación. Ahora bien, en cuanto al Homo Sacer como tal, volviendo al poder soberano en la nueva vida, pues les decía que este desempeña un papel central, porque Agamben comienza haciendo una genealogía, en un sentido así pues, nietzscheano, de cómo, para qué tratamiento más bien le ha dado Occidente al concepto de vida. Él comienza por ubicar cómo para los griegos no existía un término único que designara lo que nosotros conocemos actualmente como vida. Ellos se valían de dos términos que eran bios y zoe, que eran semántica y morfológicamente distintos entre sí, pero tenían como un étimo en común. Decía, uno designaba como la forma de vivir propia a todos los seres vivientes, animales o dioses, y la otra era el modo o la forma propiamente de integrarse o formar parte de una comunidad política. Entonces, eso es como básico, así súper básico, como el marco de referencia, ¿no? Les va a decir, el modo en cómo se administra o comienza a disponer básicamente de las vidas es entendiéndola como mira, tienes esta división entre el bios y zoe. La bios como tal es una forma como no calificada, no capturada en ninguno de los dispositivos, que no ha sido pues dispuesta en ninguno de los procesos de subjetivación. Entonces como tal es nuda vida, pues es únicamente un cuerpo que aún no ha sido integrado pues como los adecuados procesos simbólicos. Entonces todavía no lo puedes como reconocer o darle el estatuto, como él dice, socio-ontológico definido pues dentro de la comunidad. Como tal, digamos que es alguien que puede ser, y esas son las palabras literales de Agamben, ser matado en cualquier momento, alguien a quien se le puede arrancar su vida sin ningún tipo de explicación. Es alguien que digamos que se le excluye de la comunidad política, pero para que la propia comunidad política tenga consistencia, este ser este ser viviente tiene que no formar parte de ella, pues él es como la exterioridad así radical que a la vez garantiza que lo demás, que no sé, como la textura simbólica, que la comunidad política pueda funcionar de forma pues ininterrumpida. No, preguntaba el término. Ok. Sí, entonces supuestamente, bueno, Agamben lo toma de la jurisprudencia romana, como le llaman, es un término oscuro de la jurisprudencia romana, en donde, y de hecho, precisamente a través de la intervención de un dispositivo, el dispositivo sacrificial o el dispositivo del sacrificio, esta persona se desacralizaba
pero al sacralizársele, digamos que su cuerpo ya no podía ser paradójicamente utilizado en un sacrificio, o sea, no podía ser utilizado como ofrenda, estaba como, en pocas palabras, marcado, y ya no podía reintegrarse una vez más a la textura política. Entonces era como un paria. ¿Saben lo que es un paria? Un paria. Un paria social es alguien como que no tiene la más mínima injerencia pues política, no goza ningún tipo de respeto, no goza ningún tipo de derecho, imagínense a alguien que no tenga, en nuestros términos modernos, alguien que no tenga número de seguro social, que no tenga registro público, que no tenga acta de nacimiento, que ante los ojos del gran otro, ante los ojos del Estado no exista, ¿no? Que para el registro civil no haya el más mínimo registro de él. Ese sería, por ejemplo, un tipo de paria social. O para llevarlo más a términos locales, cuando Gigi, a propósito, Agamben empieza a hacer esta serie como de clasificación, o catálogo de posibles candidatos a ocupar la figura del Homo sapiens, dice los de la favela, ¿no? En Brasil, los receptores de ayuda humanitaria en cualquier parte del globo, pero también podríamos nosotros incluir un caso muy local, las personas que están en las canalizaciones. Hace tiempo estábamos discutiendo, Alfredo, de cómo, no sé si me podría recordar la fecha exacta cuando hicieron la canalización. Pues cuando abrieron las compuertas, sí, cuando abrieron las no sé, creo que es el 72. 50, que era durante muchos años, la que ahora conocemos como la canalización del río, se le denominaba Cartolandia, era donde vivían pues, digamos los Homo sapiens, o sea, como la clase trabajadora, pero que no gozaba como de derechos civiles al 100%, como tal vez otro ciudadano de primera clase o lo que sea, pues que construía sus casas de manera precaria en esta zona, pues, la que ahora conocemos como la zona empresarial, la zona de clase media alta, pues era la zona pobre de la ciudad, ¿no? Es hasta los años que creo que es finales de los 60, algo así, que empiezan a como a trazar toda las avenidas, las glorietas y demás, y a tratar de hacer este proyecto modernizador, entre comillas, y pues está este intento reiterado de expulsar a esta gente, ¿no? Que estaba viviendo en esta zona porque pues estaba en contra de su proyecto pues, modernizador, lo que sea, ¿no? Y fueron varios actos represivos, ¿no? de expulsiones violentas, pero fueron como 2 o 3 así muy importantes en términos del despliegue de la violencia de parte del gobierno local, con bulldozers, ¿no? Como quitando las casas que había y demás, pero la más grave, y de hecho no se comenta muy poco en la ciudad, y eso siempre me ha causado sospecha, ¿no? Como que es una historia muy reprimida en el imaginario local. Entonces cuando abrieron las compuertas de la presa para que se fueran todas las casas y personas que se murieron ahogadas ahí. No sabía que habían abierto así las compuertas ya con la gente ahí. Pues se conecta justamente con esto, ¿no? Son vidas que no importan, ¿no? Vidas precarias, vidas, ¿cómo le llama? Como vidas que no vas a como tener duelo después de su muerte, ¿no? Vidas que están al margen y por lo tanto, o sea, como están al límite, realmente no importa, ¿no? Digamos, para las consideraciones estratégicas, en este caso urbanas, no tenían realmente ningún valor, ¿no? Entonces eran por completo desechables. Entonces ellos, pues, digamos que en esa situación ocuparon el lugar del Homo sapiens, y digamos que ninguno de nosotros podría decir que está exento, pues, porque es más que centrarnos digamos que en el contenido, es decir, en los posibles actores pues, que han ido ocupando la posición del Homo sapiens. Más bien sería cuestión de pensar al Homo sapiens como una lógica, ¿no? Como una forma, una figura pues, que como una X, ¿no? Que en cualquier momento podría llegar a ocupar, ¿no? Dependiendo cuál sea la situación biopolítica de su estado, de su nación en ese momento. Entonces,
ahí básicamente para ¿Se parece al hacer proletariado? ¿El lumpen? Pues podría ser, o sea, bueno, el lumpen es la categoría que en el marxismo se denomina al que digamos, no está incluido en el sistema capitalista, ¿no? Que no es obrero, no es burgués, y tiene, pero, o sea, como que el que se dedica a la criminalidad, el que está desempleado, el que está como digamos, al margen del sistema capitalista, y en el discurso de Marx se le veía como hasta como enemigo de la clase trabajadora, ¿no? Tenía una connotación peyorativa. Eran los que iban a detener la revolución obrera, ¿no? O sea, los obreros son los que podían tener el poder revolucionario una vez que adquirían conciencia de clase y sepan que digamos que dejando de trabajar detenían al sistema, pero pues el lumpen pues deja de trabajar y no detiene nada, ¿no? O sea, como que el sistema sigue funcionando. Lo que ha pasado pues con marxismos ya más contemporáneos es que tratan de incluirlos dentro de la misma categoría proletariado, ¿no? O sea, alguien como Zizek es un buen ejemplo. O sea, dice, lo que debe hacer el marxismo en el siglo XXI es reconocer que los desempleados, o sea, que tener trabajo es un privilegio, o sea, como que aunque seas explotado. O sea, y eso pues, habla de la situación tan crítica que se vive, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ampliar la categoría proletariado para que incluya como a lo que se llamaba lumpen. Pues sí se vincula, o sea, tiene que ver con el Homo Sacer, pero en general pues sería pues cualquier, incluso pues el proletario también estaría de alguna manera involucrado ahí. ¿Tú quieres agregar algo, Carmen? Pues es el ilegal, y me recordó mucho también a La nave de los locos de Foucault. Todos aquellos que no producen nada en el sistema, por lo tanto no valen nada. ¿Por qué creen que habla del...? Es que hay una cuestión ahí como medio problemática quizá con el título, porque el título de este cuarto capítulo alude a un comentario que hace en el capítulo anterior que nos saltamos. Entonces, pues sí, pues pero bueno, se puede hablar un poco de eso ahorita. ¿Por qué creen que habla del Homo Soccer? Es que, digamos, el capítulo 3 lo que intenta hacer es como argumentar que la vida contemporánea se puede resumir bajo el concepto de Homo Soccer, como jugando ahí de manera irónica con la palabra, con el concepto de Agamben, ¿no? ¿Por qué creen que habla del Homo Soccer? ¿Qué es soccer? Como perdedor, como tonto, ¿no? Una cosa así. Como el Homo bobiens de Burroughs. Eso no Él sabía. utilizaba esa palabra también. ¿Homo bobiens? No, sí, Homo bobiens. ¿Como de bobo? Ajá, sí. Okay. ¿Qué será eso Homo Soccer? ¿Lo ubican? Es que ahora el otro, del Homo bobiens al Homo Soccer a Homo Sacer. Sí, ajá. Pero el argumento, esto digamos está en la página 61 del capítulo 3. El argumento es que el Homo Soccer es el que se burla como del sistema, el que le dice como soccer, así como al presidente o ajá, Simón, como en los Simpsons. Es como, bueno, hacen una pequeña mención también en la parte donde dice que los musulmanes son los que no temen a morir, ¿no? Dentro del acto, pero que hay otros combatientes que se escudan detrás del monitor. ¿A eso se refiere? O sea, de otros combatientes. Ajá, eso sí, ajá, sí, como de los generales que mandan matar. El que oprime el botón. Sí, ajá, el que aplica el botón, el que hace las firmas, como el caso famoso de ¿cómo se llama? Adolf Eichmann, ¿sí? Sí, pero ahí está haciendo como una comparación como entre las figuras del mal, y está diciendo, no es más terrorífico el que aprieta el botón que el que va y se pone una bomba. Sí va a ser diferente, pero nada más para explicar rápido, o sea, cuando habla de esto, habían escuchado de Adolf Eichmann, ¿no? Un general, no, fue como un burócrata, ¿no? Ah, ¿tú sí? ¿Qué habías escuchado? Pues de sus juicios que lo habían, o sea, había ido al juicio y lo estaban tachando y él simplemente decía, todo
Sí, lo agarraron. Seguía órdenes y firmaba cosas, yo nunca maté a nadie. Exactamente. Y de ahí fue donde la Hannah Arendt, ¿no? Hizo Ajá. La banalidad del Sí, mal. pero eso lo vincula como con el SOA y lo de lo que dice con lo de la SOA, perdón, y lo de Hannah Arendt lo vincula con los del 11. O sea, marca como la diferencia de esos dos acontecimientos como bélicos, ¿no? La diferencia entre cómo era la figura del judío durante el Holocausto y cómo es la figura como del terrorista. Él lo dice a propósito. Bueno, él lo dice porque dice, para los alemanes era, como para Eichmann, era un secreto obsceno, ¿no? Entonces, o sea, todo el mundo sabía lo que estaban haciendo, pero actuaban como si en la vida real nada de eso estuviera ocurriendo, ¿no? ¿Han visto una película que se llama Amén, de Costa Gavras? Es un griego. Está vinculada porque es la historia de es del químico que desarrolló el Zyklon B, el agente con el que van a gasear a todos los judíos en las cámaras. Entonces, pues, o sea, era como un alto oficial de la SS y así, y te muestran como fragmentos en los que está con su familia, ¿no? O sea, la típica familia como aria, todo así perfecto y bonito y fiestas. Y después un día lo llevan a ver, digamos que a ver como la puesta en escena prácticamente o como el sitio de pruebas, pues con el Zyklon B, y le toca ver así directamente para qué lo están utilizando. Entonces como que, oye, yo no tenía la más mínima idea de que estábamos haciendo esto, yo pensé que tenía otro propósito. Y bueno, para ellos era un secreto obsceno, pero en cambio para los musulmanes, para los terroristas de Al Qaeda o como quieran llamarle, para ellos, digamos que ellos lo convirtieron en un espectáculo, ¿no? Lo hicieron ante la vista de todos, precisamente con casi como dice el propio G, utilizando ciertos ángulos, ciertas tomas, ciertos cortes propios de la industria cultural de Hollywood. Entonces no sé, ahí sería una asimetría. Pues es una distinción, ¿no? Como el Holocausto era secreto y el 11 es como un espectáculo. Sí. Pero dijiste de Eichmann y en relación con el Homo Sapiens, ¿en qué sentido? Mira, es que el argumento que estaba, otra vez más, ¿tu nombre? Gilbert, estaba tratando de hacer la comparación con el Homo Sapiens, pero cuando Zizek habla de estos agentes que ejecutan órdenes detrás de bambalinas, ¿no? y demás, recuerda mucho al caso de Adolf Eichmann, que es burócrata del aparato, pues, digamos, estatal nazi, que agarran, no me acuerdo si lo agarran en Argentina, pero lo enjuician en Argentina. Sí, Mossad lo agarran así. Sí, lo agarran ahí mismo y ahí mismo lo enjuician. Ana Arendt viaja a Argentina como una chamba, ¿no? De escribir un artículo para el New York Times, y se da cuenta, pues todo el mundo esperaba como este ser malévolo que iban a ver y a repudiar en el momento en que lo vieran, ¿no? Pero se da cuenta que es la persona más gris del mundo, nada interesante, nada más como con sus lentes, así como argumentando, pues es que yo nada más estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Y mi trabajo era firmar papeles. Si no firmaba este papel, no era un buen ciudadano, ¿no? O sea, como que él escudándose como legalmente en ese discurso. Entonces dice, eso es más terrorífico todavía que como que haberse topado con la maldad encarnada. ¿Por qué? Porque el mal está como diluido, como si no existiera, como si fuera banal. Entonces eso es todavía más... La banalidad del mal. Exactamente, esa banalidad del mal es como más, digamos, una pesadilla más grande que haberse enfrentado como al demonio o lo que sea, ¿no? Es como el mal que ni siquiera se reconoce como mal. Y realmente ni siquiera... Perdón, el ser malévolo lleva de alguna forma una conciencia de algo. Y en cambio esta banalidad o el Eichmann era completamente inconsciente. Era como que alguien que no pensaba, o sea, no sabía si iba a ser mal o no, y no le interesaba, nomás filmaba y ya. Sí, pero esta banalidad del mal está ausente en el 11. Ya no hay banalidad del mal, sino que hay goce por el horror. Ellos son conscientes de ese goce del terror que provocan del horror. Pero la diferencia con el Homo Sapiens es que el Homo Sapiens no refiere tanto como a los que están digamos, ejerciendo la violencia o el poder, sino a quienes están como padeciéndola.
es la posición del sujeto que parece como de los dos dispositivos, como El anónimo, mencionaba, sujeto anónimo. y se burla de estos dispositivos y de estos agentes como una cierta manera de aliviar como su estado como precario y lo que sea. O sea, lo que está en el fondo haciendo Zizek es una crítica como a los discursos cínicos, irónicos hacia el poder. O sea, el sujeto posmoderno, ¿no? El sujeto posmoderno que se burla que hace como memes de Peña Nieto, ajá, el sujeto posmoderno que puede hacer, o de Trump o lo que sea, y que eso, y piensa que eso es suficiente, digamos, ¿no? Sí, está en contra como de ironizar contra el poder bajo cualquier medio, porque finalmente sí se piensa que eso solamente lo fortalece. Eso hace feliz al sistema, que te burles de ellos, porque hasta ahí llegas, nada más te quedas en la burla y ya no haces nada. Eso es como otra catarsis más. Y hay un comentario interesante ahí, no lo menciona aquí creo en el libro, pero lo ha dicho en otros lados. Dice que había un rumor cuando él vivía pues en Yugoslavia, que después se volvió Eslovenia, estaba el rumor de que el gobierno tenía como un departamento secreto para producir como caricaturas como políticas, ¿no? Como cartones políticos en contra de los políticos. ¿Por qué? Porque esos cartones políticos como permitían que los ciudadanos como que sobrepasaran su vivencia como cotidiana. Y era lo que menciona como en el capítulo 4, era como llevar al exceso, como vivir realmente, que hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es vivir realmente? Y es como el hecho de llevar al exceso un acto, que es lo que hace el terrorismo, llevar como... Sí. Y el Homo sapiens lo que hace es nomás sobrevivir. Y como, exactamente como el que ya como que está muerto en vida de alguna manera. Más hacia esas necesidades mínimas, pero no llevarla como al extremo. Entonces lo que el título refleja, ya entendimos este contexto. Bueno, leo la cita para nada más como amarrarlo, ¿no? Esto de Homo sapiens. La página 61 dice: cuando creemos estar riéndonos de la ideología dominante, estamos simplemente fortaleciendo su dominio sobre nosotros mismos, ¿sí? Entonces cuando dice, eso lo dice en el 3, esa es la situación que Zizek diagnostica para la vida contemporánea. Lo que quiere hacer en el capítulo 4, lo menciona desde el título, es pasar del Homo sacer al Homo sacer, ¿sí? Reconocer que todos somos como potencialmente vida nula, que pueden como acabar con nosotros en cualquier momento. Pues todo eso no se puede relacionar, y creo que hasta en el 4 lo mencionan con lo del otro, que es a lo que estabas mencionando hace rato, creo que era él, que recibimos indicaciones, alguien externo a nosotros nos está diciendo qué hacer. Entonces, como que lo veo relacionado con eso, ¿no? Sí, ahí creo que se puede conectar lo que se menciona a propósito de Antígona. Bueno, ¿tú quieres decir algo? Algo rápido, o sea, en relación con lo de que somos potencialmente vida. Le bajo la cortina, a ver. Sí, ¿verdad? Y hace rato que cuando mencionaba como de que ya nada más como nos sometemos al sistema modificando su cuerpo, bodybuilding, ¿no? A correr, o sea, nos limitamos a consumir, esa sería una manera de practicar ser un Homo sapiens, o sea, es como la nulidad, o sea, es como practicar la nulidad. Sí, está relacionado. Es como la posición del Homo sapiens, porque lo que está haciendo es digamos que, acuérdate, en 4, como dice, a propósito una vez más de Chesterton, que para variar y vuelve a aparecer reiteradas ocasiones, ¿no? En las primeras páginas del libro, cuando en la introducción, para ser precisos, en la tinta perdida, cuando hace referencia a dice, bueno, digamos que los términos que utilizamos hoy en día para referirnos al conflicto actual son guerra o lucha contra el terrorismo, democracia y libertad y derechos humanos. ¿Okay? Más adelante va a decir, ya conectándolo al cuarto capítulo que nos corresponde en este momento, y dice, ya se ocupa. Sí, ahorita. Ok, entonces, ya que digamos que tenemos ese contexto,
pasamos al cuarto. En el cuarto, básicamente, en las primeras 10 páginas, como la mitad del texto es como una especie de preparación del terreno, una descripción así, un bosquejo de cuál es el horizonte bajo el cual va a introducir la pertinencia de pensar acerca del Homo sapiens, Entonces él nos va a decir, cuando habla de Chesterton, dice, bueno, es que el peligro al que se expone Occidente con esta lucha contra el terrorismo es a que, digamos que suponiendo a priori que la libertad que nosotros tenemos aquí ahora en nuestras sociedades cristianas, en nuestras sociedades postindustriales y demás, democráticas, parlamentaristas, libertarias, lo que sea, que es el otro musulmán, digamos que la otra forma del fundamentalismo, pero el fundamentalismo no cristiano, que ellos representan la mayor amenaza posible, que quiere arrebatarnos nuestra libertad. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ver combinados a buscar, digamos que ponerles un alto, a combatirlos, no vamos a dudar en ningún momento pues, de renunciar a nuestra libertad, si con eso, digamos que los estamos enfrentando, los estamos venciendo. Es decir, sin embargo, una vez que nos privamos como de esa referencia, pues en qué entramos precisamente en lo que le llama la posición supervivencialista, postmetafísica. Lo que acompaña digamos que a lo que le llaman la era postideológica, en donde predomina un desprecio que le llaman un desprecio postmoderno hacia las grandes causas ideológicas. ¿Qué entendemos por grandes causas ideológicas? Aquí el guiño a Lyotard es así, es obvio, ¿no? O sea, la crítica a los metarrelatos que había pronunciado Lyotard en el 79 en la condición postmoderna. La condición postmoderna del 79, en donde ya declara, pues, gracias por el feedback, en donde declara como inútil, pues, ¿no? el dar continuidad a proyectos de esa envergadura, ¿no? O sea, donde ya prácticamente estás diciendo, ya no ocupamos de un sistema tan ambicioso como el que está proponiendo Hegel, ¿no? Ya no tenemos ni siquiera una ontología como lo que estaba planteando en su momento Nicolai Hartmann, ¿no? Como ya todas esas nociones inmediatamente nos traen la asociación con imágenes totalitarias, ¿no? Ya padecimos la desagradable experiencia de los campos de concentración, ya tuvimos los gulag también en la versión estalinista, entonces ya por completo hay que desistir de buscar implantar como digamos que absolutos, ¿no? De entrada el absoluto es terrorista, ¿no? Pensar en o tener fidelidad a un proyecto de esa magnitud es concebido como no, estás mal, ¿no? Tú eres un fundamentalista, eres un protofascista, ¿sí? Cuando empieza con la cuestión del protofascismo, entonces va a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Renuncias a estas grandes causas ideológicas y ¿cuál es la alternativa que tienes enfrente? Pues bueno, en vez de intentar cambiar el mundo, la única posibilidad o la elección, digamos que forzada que tienes a tu alcance es el modificar continua, permanentemente, digamos que tu subjetividad, todo lo que te compete en la esfera íntima de tu privacidad, eso sí lo puedes cambiar. No puedes modificar el rumbo de las cosas, el estado de cosas político, pero en cambio dedícate a comprarte cursillos de iluminación espiritual, dedícate a ponerte bien calilla, dedícate a, no sé, aprender a cortarle el pelo a tu mascota, no sé cuánta cosa quieras hacer. No, es un ejemplo. Es una insistencia en el Homo sapiens. El Homo sapiens, digamos que tendría, es el que a través de este distanciamiento irónico, del estarse mofando, riéndose del sistema en todo momento, creyendo que al hacerlo se encuentra fuera de sus garras o de sus mecanismos de subjetivación. Al contrario, está por completo sumergido, ¿no? Es precisamente el modo en cómo opera la subjetividad, pues, bajo las condiciones de la era postideológica, porque como el propio Jig va a decir, la sola idea de que existe el fin de las ideologías es la idea ideológica por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. ¿Cómo lo conectamos con
con lo del Homo sacer, bueno, pues él, como te decía, él todo eso es, digamos que preparar el terreno para introducir la noción de ¿cómo le llama? Digamos que el estatuto que tiene la dignidad humana y la libertad después del 11 de septiembre, ¿no? Como a partir de ese, digamos que impacto traumático, como la sociedad norteamericana comienza a ponderar la posibilidad de siquiera introducir a modo de debate un tema tan polémico y que bajo otras circunstancias simplemente debería de ser por completo rechazado, que es el de la tortura legitimada, justificada, pues, bajo el pretexto de que con ella podemos, digamos que, evitar una catástrofe así de mayor proporción. Es eso, pues, en pocas palabras, a lo que está aspirando. Sí, ahí se puede notar, digamos que la transición del Homo sacer, que estaría ocupando esta posición supervivencialista, donde ya sabe que realmente no hay, ya ha asumido como esa posición de, bueno, ya no hay como que nada que yo realmente pueda hacer para intervenir en el rumbo de las cosas. ¿Para qué me sumo a cualquier tipo de protesta? Puesto que esta, desde el principio yo sé que está como condenada a no progresar, entonces vaya, me voy a replegar por completo en mi vida íntima y la voy a intentar hacer lo más rica que pueda. Así pues no, digamos que está desocupando esa posición del Homo sacer, que está renunciando, que dice la paradoja propiamente nietzscheana, porque en esta supuestamente afirmación de la vida termina por renunciar a ella, termina por, digamos que, preferir una vida en la que todos los placeres, todas las cosas que hace la vida, que valga la pena vivir la vida, van a estar fuera como de tu dieta o fuera de tu alcance, ¿no? Precisamente porque atentan en contra de la vida. Entonces, bajo este, digamos que, paradigma o este modelo totalmente administrado, pues la vida, o sea, lo que se supone que se estaba defendiendo, lo que se supone que se estaba protegiendo, es lo que es aquello que se termina renunciando, ¿no? Sea la vida, sea a las grandes causas ideológicas, sea Dios, sea la libertad, es básicamente la misma lógica operando en esos tres ejemplos. Después, o sea, pues ya cuando hacemos esta transición hacia digamos que el estatuto como le llama Gigi, que los combatientes no ilegales. ¿Por qué? Porque más bien bajo la lógica o bajo el marco de referencia jurídico del gobierno norteamericano, simplemente estos no pueden obtener un reconocimiento legal que otros criminales en Estados Unidos sí podrían obtener. Entonces es como le llaman, el renacimiento, la reaparición de esta distinción, pues que para empezar del todo, pues ya anuncia algo bastante desagradable, es sintomático del estado de cosas que se produce después del 11 de septiembre. No sé si quieras... Pues es que yo lo que quería hacer era como tratar de unificar un poco el argumento que se va dando en estos capítulos, ¿no? Sí. Porque creo que sí va como poniendo las piezas para llegar a una cierta conclusión y yo lo pondría en estos términos, ya ustedes me dirán si empata con lo que leyeron, ¿no? Pero lo que Zizek, con lo que se topa Zizek es que después del 11 de septiembre se vuelve todavía más complicado hacer una transformación política, ¿no? O sea, lo que él llama como un acto político. Sí, o sea, digamos, todas las condiciones están como en contra de que ocurra como como situación inesperada que transforme lo que él llama las coordenadas, ¿no? de organización socio-simbólica. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que se articula como la propaganda de la guerra contra el narcotráfico, todo termina siendo eso, ¿no? O sea, como que si no estás con nosotros, estás con ellos, ¿sí? Y eso, en el fondo, lo que hace es como neutralizar como las posibles, digamos, los posibles actos revolucionarios, etcétera, porque terminan siendo como en contra del orden de las cosas que están combatiendo como día a día contra el terrorismo, ¿no? Y por lo tanto como termina siendo como de alguna manera como no sé, como
antinorteamericano, por lo tanto fascista, etcétera. Todo eso que ya medio se ha hablado con otros textos, particularmente el de Badiou y demás, ¿no? Y entonces la situación cuando dice que hay que pasar como del Homo Soccer al Homo Sapien va en ese sentido, porque hay, digamos, un estado de las cosas, lo que Lacan llamaría como un orden simbólico, ¿no? Una manera como de funcionar socialmente, unos ciertos pactos sociales que compartimos y demás. Y si los obedeces tal cual, pues las cosas no cambian. Si te burlas de ellos, tampoco cambian. O sea, como que ni una ni otra. Y luego todavía si los quieres digamos, cambiar de raíz con un discurso, digamos, de la verdad absoluta, te tachan de totalitario porque el siglo XX lo demostró y demás, ¿no? O sea, pues, entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, como que se queda como en como esta palabra francesa, ¿no? El impasse, como del punto muerto. Entonces, ¿ahora qué pasa, no? Como un callejón sin salida. Y lo que trata de hacer es, pues, en primer lugar, pues, creo que todos podemos reconocer lo mismo, pues no es una respuesta fácil, ¿no? O sea, como que no hay como algún manual por seguir, pero eso no impide que se haga algo, ¿no? O sea, por eso la palabra acto la repite tanto. No sé si se acuerdan como cuando habla del caso de esta mujer judía que es obligada a bailar, dice, bueno, parecería que no tiene de otra, pero tenía de otra, agarró un arma, mató a 12 y la mataron. Bueno, hizo, o sea, como que por más limitaciones que haya, lo que hablamos hace dos semanas, ¿no? De la sesión pasada, siempre hay como digamos, una grieta donde se puede salir como un acto libre, ¿sí? Algo se puede hacer, ¿no? Entonces, lo que digamos, esa anécdota creo que puede como empatarse con la situación contemporánea, ¿no? Se dice que no se puede hacer nada por esto, otro, pues nos inventamos un nuevo camino, ¿no? Va a haber cuál, pero algo. Ahí de alguna manera se conecta como algo del capítulo 4 y del epílogo, ya nada más como lo reviso rápido. Igual con el del epílogo, que es más rápido, ¿no? Pero bueno, un poquito polémico, la cuestión esta de Europa, ¿no? Como siempre Gigi como que saca su credencial muy orgullosamente de eurocentrista, ¿no? Es una categoría que más bien tiene un sentido peyorativo para muchos teóricos, ¿no? Particularmente post-decoloniales, ¿no? Mucho teórico latinoamericano está involucrado en ese lado, pero él dice, no, Europa tiene como un cierto legado que defender, así lo pone en esos términos. Dejamos el debate para otro momento, pero en todo caso, como saber sus razones, ¿no? Y la razón que argumenta es que por lo menos está viendo como un experimento, ¿no? O sea, algo que no estaba como contemplado, una cierta como manera de organizarse más allá del Estado-Nación, ¿sí? O sea, como que ese elemento puede como ser esa como pequeña grieta o no, a lo mejor termina fracasando, pero eso, digamos, no descalifica el intento de buscar como nuevas fórmulas, ¿no? O sea, yo creo que a Zizek junto con Badiou los podemos como categorizar como pensadores que les gusta como esas apuestas, o sea, como que lanzarse y que si nos va de la fregada, pues nos fue de la fregada, pero la idea es que se intentó, ¿no? O sea, como que tratar de articular algo de lo nuevo, ¿no? Como diría Badiou. Y aquí creo que tiene sentido el relato de Antígona. ¿Alguien había escuchado de Antígona? ¿Qué había escuchado? Lo del mito que es cuando que matan a su hermano y que van por el cuerpo y que se supone que no puede enterrarlo porque está, o sea, no me acuerdo bien, porque, o sea, muere como fuera de la dignidad. Entonces, como no puede hacer, pero ella en contra de todo, sí va por el cuerpo y la tierra y hace todo eso. Y tiene, pues, la pieza dramática de Sófocles se detiene mucho en el debate que hay entre Antígona y el rey, ¿sí? O sea, como defender como el derecho a enterrarlo como un derecho que va más allá de las leyes de los hombres, ¿no? O sea, como que tengo que enterrarlo, no se puede como quedar ahí nada más.
Y entonces esta como interpelación o este reclamo, ¿no?, al Estado por hacer algo injusto a pesar de que sea legal, ¿sí? Entonces el elemento ahí es el de la demanda al Estado, ¿no? Que bueno, Zizek rastrea como las interpretaciones desde Hegel, pasando por Lacan hasta Judith Butler. Igual, digamos, no es tan importante clavarse como bueno, si quieren como revisar ese punto, está en la página 80, ¿no? O sea, que Hegel argumentaba que era Antígona y el rey como dos, digamos, elementos dentro de un mismo orden simbólico, y por lo tanto que ese debate reflejaba bastante bien como una cierta decisión, una ruptura dentro del orden simbólico. Lacan decía que Antígona era como una exigencia que se hacía como desde el límite del orden simbólico, es decir, como casi como un pie afuera del orden simbólico, diciendo hay una ley como extrahumana, divina, que digamos me da la razón, ¿sí? Y el argumento de Butler es un poco más paradójico porque no está fuera, sino adentro, pero tampoco es como una mera como escisión así en el orden simbólico, sino que es como una pequeña demanda, pero que si la acepta el Estado hace que el aparato entero se tenga que reconfigurar, ¿sí? Entonces parece ser como una demanda particular que no tendría como consecuencias como generalizantes o universalizantes, pero resulta que si es aceptada se desmorona el orden simbólico, ¿sí? Entonces, si se fijan, no es como la revolucionaria que viene y va a decir como que se va a cambiar las cosas, ¿no? No es como una comunista que llega a destruir el sistema. Es alguien que supo hacer como una demanda particular que si es concedida, todo el aparato se desmorona y se tiene que repensar, ¿sí? Y creo que es ahí donde Zizek coloca como la posibilidad de la izquierda en la actualidad. Como saber encontrar como esa pequeña demanda particular que si es reconocida como legítima, hace que tengamos que repensarlo todo, ¿no? Y es justamente el giro que está haciendo cuando habla de dirigirnos al Homo Sacer, ¿sí? O sea, si reconocemos que el Homo Sacer, digamos, no tendría que existir, como digamos por dignidad humana o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, tenemos que repensar el sistema entero, porque el sistema es el que está generando estos dispositivos, están generándolos, ¿sí? Entonces está como queriendo hacer eso. O sea, por ejemplo, durante las elecciones que fue en el 2008, Zizek como que le dio la palmada en la espalda a Obama. Decía, bueno, será como todo lo poco ambicioso del mundo, lo que sea, pero hizo una demanda como derecho de la salud como derecho universal del norteamericano. Como esa pequeña demanda hace que como que el aparato entero norteamericano político tenga que replantearse para poder como digamos, a lo mejor está idealizándolo, creo que lo está idealizando, pero como que sí explica como más o menos su manera de pensar, ¿no? O sea, como esa pequeña demanda que termina como teniendo consecuencias en todo el aparato simbólico. O el caso de Turquía, ¿no? Que fue como la pequeña demanda porque iban a quitar un parque para hacer un edificio y de repente hay como una revolución social, ¿no? Que era como esta demanda particular que terminó como reuniendo a todas las otras demandas y tenemos que cambiar de gobierno, así como que porque nos iban a quitar un parque, ahora llega a la conclusión, tenemos que cambiar de gobierno. Como aquí con el Zócalo, ¿no? Ah, no, sí lo pusieron. No lo que no ha sucedido todavía, pero lo del edificio H del espacio escultórico en el DF. Ándale, sí. De que se sabe, ¿no? Que está el espacio escultórico, está el círculo, ¿no? Y pues pusieron así de la nada, así que nadie se dio cuenta, y de la nada apareció un edificio de ciencias políticas. Así, pero pues es horrible porque pues es como una de las obras de Landau, ¿no? Landau, pues así por excelencia mundial, y entonces van y ponen un donde el paisaje es parte de, ¿no? Claro, entonces ponen un edificio ahí y pues ya están haciendo como quejas, y lo que dicen ellos es como que, o sea, o
tienen que quitar, o sea, no hay como o sea, no hay un paso atrás de esto, o sea, tienen que, entonces, por ejemplo, si se, ya más chistoso porque es de ciencias políticas el edificio, entonces, como que si se llegara a quitar, porque además es un edificio de esos pues portátiles, ¿no? O sea, con paredes falsas, así. Entonces, pues si se quita, o sea, como que cómo afectaría eso, pues como al sistema de la universidad, o sea, todo lo que implicaría eso también. Sí, sería interesante darle seguimiento para ver cuáles son como las consecuencias, como el efecto dominó que podría tener esa demanda, tal vez reconocida. ¿Alguien más quiere agregar algo? Pues creo que nos faltó. Ya, pues nada más nos faltó puntualizar una parte ahí donde decía por qué no hay que decir que el 11 es el mal absoluto. Y luego, ¿cuál es la prueba ontológica que formula Agamben en su libro lo que queda de Auschwitz, para refutar a los revisionistas que dicen que el holocausto no existió, y cómo utiliza esta idea como de lo sublime irrepresentable? O sea, ¿por qué en lo sublime, que es irrepresentable, radica precisamente la posibilidad de afirmar la existencia del holocausto? ¿Cómo arma todo este argumento como a través de 3 páginas para refutar a los revisionistas y decir, está bien, aunque no se pueda testimoniar el holocausto, eso, al contrario de decir que no existió el holocausto, lo reafirma su existencia? ¿Cómo está ese asunto? Yo nomás ahí agregaría una cosa que también me parecía que se nos estaba pasando por alto. ¿Los cortocircuitos? No, más que eso, no, cuando se refiere a que si por una parte, según la lógica como posmoderna, está prácticamente prohibido hacer referencia a como los metarrelatos, a las grandes causas ideológicas, es decir, que el absoluto simplemente no forma parte como de nuestro horizonte posible. En cambio, identificar, por ejemplo, no sé, eventos como la Shoah, el holocausto de los judíos, o al 11 de septiembre, y colocarlos bajo el rótulo del mal absoluto, ese sí es posible. Porque sí podemos admitir, o más bien, porque la única modalidad bajo la cual podemos pensar en el absoluto es un absoluto negativo, una teología negativa. O sea, porque no, digamos que, siendo ya muy marxistas, utópicos, pero ¿por qué no pensar en que otro absoluto es posible, ¿no? Un absoluto que no esté asociado pues, con una imagen definitiva del mal, que no esté vinculado a una tragedia pues, como la de 11 de septiembre, como la Shoah, como el Holocausto, como infinidad de masacres y tragedias que ocurren día a día, ¿no? Porque otorgarle, pues digamos que el privilegio de elevarla hasta, digamos que esa figura trágica universal que se convierte en el sine qua non como la figura del mal, así, por excelencia. Ese es otro punto que a mí en lo particular me parece sumamente importante tratar, puesto que a pesar de que hayan pasado 15 años desde que se redactó este ensayo, me parece que más que nada por lo que acaba de ocurrir la semana pasada, va a estar digamos que se reactivó, digamos, va a estar de nuevo como bajo los reflectores mediáticos, ¿no? Que yo no me he fijado tanto en lo que se ha escrito. No sé si tú hayas, si has estado como monitoreando, ¿no? Si ha habido como propuestas de los liberales para, no sé, por ejemplo, repensar la probabilidad de incluir como este tipo de métodos especiales o extra, o como le llaman, paralegales, pues, para atender o administrar esta situación. Pues no he estado tan al tanto, pero lo último que supe es que, por ejemplo, el propio Donald Trump es el que estaba como llevando la iniciativa de hablar con, ¿cómo se llama la asociación? National Rifle Association, ¿no? La NRA, como de ir a convencerlos de que las personas que tengan como este estatuto legal como de peligrosas, o no sé cuál es como la categoría que utilizan así, que no puedan tener acceso a armas. Que están como personas que están siendo vigiladas por sus potenciales, digamos, capacidades de terrorista o lo que sea, que era el caso de este chico, ¿no? Ya estaba como
como en las carpetas de tipificado por el FBI y aún así tuvo acceso a las armas, pues es como digamos, como un dato curioso, es justamente Trump el que está como llevando esta tarjeta, ¿no? Como de la replanteamiento del modo legal de acceder a las armas en Estados Unidos. Claro que pues, lo que lo sostiene detrás es un discurso de odio, es un discurso como pues, anti-musulmán, anti-islámico, y demás, ¿no? Pero pues yo no he escuchado, no sé, a lo mejor ya ha habido declaraciones, pero yo no he escuchado que ha dicho alguien como Hillary Clinton, por ejemplo, ¿no? Y cómo ha de alguna manera capitalizado electoralmente este acto terrorista. Claro, sí, porque o sea, lo primero que va a hacer es encender de nuevo la alerta a nivel únicamente dentro del contexto americano, ¿no? También ya había, digamos que ya había habido una serie de antecedentes previos, bastante recientes, todo lo que estuvo ocurriendo en Francia, en Bélgica. Entonces parece que el fenómeno se está extendiendo, lo cual hace más que nada, pues digamos que torna a analizar la importancia el estar pensando, el estar meditando acerca de esta cuestión, porque lo más probable es que en los próximos días, semanas, según cómo se esté comportando la situación a nivel global, estemos de nuevo expuestos a este bombardeo mediático en donde nos van a estar repitiendo una y otra vez la misma versión a la que ya estamos acostumbrados, la transmisión de las imágenes que no paran, y digamos que la consulta a no sé cuántos cientos de especialistas que van a dar su versión sobre el tema, ¿no? Creo que es el tiempo de realmente estar pues lo mejor informados. Pues no es lo mismo estar como tener acceso a una cantidad ilimitada de información sobre el tema, sobre la situación, que realmente tomar una postura e intentar, digamos, que tomar también una cierta distancia crítica, porque de nuevo, aclarando, estas son posiciones, ¿no? Así como está la posición de Gigi, está la posición de Virilio, que vamos a ver en la próxima sesión, está la posición de Baudrillard. Entonces, pues básicamente son aproximaciones, ¿no? Y a 15 años de distancia, realmente yo veo que la situación o el panorama no ha cambiado tanto. Realmente. Que va para largo. Sí, o sea, digo, la entrada al siglo XXI fue, o sea, para empezar, digamos que el colocar o el haberle otorgado más bien al terrorismo como hay este rango casi ontológico, ¿no? Esta primacía sobre esa discusión. O sea, ¿por qué, por ejemplo, no pensar en términos de, bueno, en vez de ir directamente a confrontarse con esta figura del enemigo, ¿por qué no mejor atender, por ejemplo, no sé, situaciones que serían de mayor trascendencia, pues porque permitirían un reacomodo, una reestructuración, pues, de todas las coordenadas? Así como, por ejemplo, me siento tentado a sugerir que esto que está proponiendo Donald Trump ahorita podría desatar, por ejemplo, entre otras cosas, un reordenamiento de toda la política del manejo y digamos que manejo y control de las armas o de los permisos en Estados Unidos. Como, ¿qué ocurriría si realmente por fin alguien, después de no sé cuánto, una cantidad así alarmante de tragedias en escuelas, en iglesias, en no sé, un montón de centros es como que públicos, porque hasta ahorita realmente como que vamos a plantearlo y vamos a ver qué pasa, pero qué ocurriría, ¿no? Realmente, si, por ejemplo, citando el ejemplo que daba Alfredo anteriormente con la situación o con la cuestión de Obama, si esta vez si lo atendieran, ¿qué repercusiones traería consigo, ¿no? Sería como, ¿es posible pensar que algo como eso podría ocurrir? Pues dentro como de los márgenes de maniobrabilidad a los que están impuestos los norteamericanos. O sea, o simplemente se van a limitar a extender como el estado de excepción. Otra parte que quizás no atendimos mucho durante la plática, pero es cierto, el estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Es, digamos, que la suspensión indefinida de todas las garantías, todas las libertades y de la operatividad normal, pues, con la cual se comporta, digamos, que el Estado y todos sus aparatos.
Pues mencionan, no sé si recuerdan el caso de ¿cómo se llama? Stroessner, del Paraguay. Ah, sí, ¿no? Que dice que él había declarado un estado de excepción así prácticamente permanente, y el único día en el cual se suspendía era cuando se realizaban las elecciones. Entonces era como la justificación más cínica de la apariencia de una democracia formal, ¿no? Como que sí, tenemos la infraestructura legal para que tú hipotéticamente puedas ir a elegir a tu gobernante, pero después de que pase este día volvemos al mismo estado de excepción, en donde no importa lo que hayas elegido, todo eso nos encontramos bajo una circunstancia premiante. No hay realmente ninguna no concede nada el gobierno, todo siempre se va a hacer en función de lo que obedezca, digamos, que al camino de la protección de la libertad. Siempre va a ser todo basado en términos de seguridad nacional. Entonces nosotros aquí en México, yo creo que ya llevamos unos 8 añitos en estado de excepción, prácticamente. Sí, no, pues más, un poquito más. Bueno, declarado, pero pues es una realidad que desafortunadamente se está extendiendo, y lo peor que su expansión es el hecho de que para una gran, digamos que porción de la población pase por completo desapercibido, porque ya ha sido de algún modo normalizada o naturalizada. Entonces ya no hay como esta distinción entre lo que podríamos llamar como el orden legal normal y el especial, o el que podríamos llamar el estado de excepción. ¿Es como los militares? Pues el estado de excepción básicamente lo declaran cuando, digamos, que hay una amenaza o una situación que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Entonces, bajo el pretexto de resguardar su seguridad nacional, su seguridad, digamos que el gobierno determina la cancelación así indefinida, pues, de todas las garantías. Es donde el gobierno puede establecer un toque de queda, revisiones así aleatorias y demás, pues bajo el pretexto de estar, digamos que, no sé, resguardando de nuevo, de procurar la seguridad. Entonces, no es, como les comenté, ya es algo a lo que, pues, por lo menos aquí en la frontera no es nada bueno, nos habituamos por un tiempo, más que nada, sí, yo creo que unos 8 años, no sé si les haya tocado vivir, si se acuerden, si tengan recuerdos de aquel entonces, en donde, por ejemplo, la vida nocturna aquí en el centro sí le bajó bastante de intensidad, pues porque era prácticamente cualquiera podía ser señalado como posible portador acá de alguna, no sé, alguna amenaza, potencia. Entonces, pues estamos hablando de que es muy probable que al final de cuentas es una decisión administrativa, o esta medida administrativa vuelva a cobrar vigor, en especial después de lo que ocurrió allá. Digo, aquí también ocurrió algo parecido, únicamente que no fue tan sonado, no tuvo tanta atención por parte de los medios, pero en Veracruz también ocurrió algo parecido, ¿no? Ah, sí, Orlando. Un ataque a un bar gay, murieron 5 personas, creo. No fue mencionado por el Twitter de Enrique Peña Nieto, a diferencia del de Orlando, pero... Y que coincide precisamente con lo que plantea aquí también CISEC, de no poner el 11 de septiembre como el lugar privilegiado, ¿no? Y menciona a los kurdos y actos violentos así bien pequeños que no tienen ni la más mínima atención mediática, ¿no? Como que es un evento que se repite. ¿Por qué privilegiar unos y otros no? Así es. Pues, lo que quería ya para cerrar es recordarles del evento que queremos hacer el 11 de septiembre, no terrorista. Sí, aclarando. No, pues o sea, inicialmente y pues sigue estando así, ¿no? Pero el plan es que escriban un ensayo que de alguna manera conecte estas reflexiones en algún sentido,
Tenemos incluso 2 sesiones finales para dedicarnos exclusivamente a ello. Pero estábamos pensando el otro día que tal vez sí sería bueno como tener una como pre-reunión antes de ver quizá Virilio, no sé si a lo mejor, no sé si la siguiente semana, pero poquitos días antes del Virilio, no sé, como que todavía no me queda muy claro cómo funcionaría eso. A lo mejor entre semana podría ser más fácil, ya no van a clases los que iban a clases, supongo, entonces no tomaron ni intersemestral ni nada por el estilo. Entonces bueno, nos pondríamos de acuerdo de la fecha y el horario, pero la idea era que se escribiera un ensayo, pero también incluso como que pensamos que podían proponer algo más, ¿sí? O sea, alguna tipo proyección de una película y comentarla, que tenga que ver con esto, alguna, no sé, pieza que ustedes realicen artística, o sea, puede darse muchas cosas, como una carta abierta, digamos, ¿no? Para que ustedes piensen en algo. Va a ir un festival de fanzine que está por comenzar el siguiente mes. Pueden armar un fanzine alrededor de esto, ¿no? O sea, pueden darse como muchas cosas, muchas opciones, ¿no? O sea, como que tomen la libertad de irse por otro lado. Y si escriben un ensayo, pues perfecto, podemos armar una mesa de ensayo, una presentación de fanzine, una proyección de una película y como tratar de acomodar todo eso durante el 11 de septiembre. Algo así como de 2 personas. Exacto, algo por equipo, exactamente. Pues bueno, dentro de 2 semanas entramos con Virilio. Es un libro breve y todavía no nos decidimos respecto a si leerlo todo o no, a lo mejor sí, no está bien. Está breve. Entonces ahí les confirmamos en todo caso por Facebook, como lo hemos hecho, y